Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Echavarría no va más. El actual gerente del Banco de la República sorprendió hoy con la noticia de que no aspirará a ser reelegido para un segundo periodo. ¿Quién lo sucederá? ¿Aspirará el ministro de Hacienda? Analizaremos el tema y sus implicaciones con un experto. Frenan las rebajas en las tasas de interés. Tras varios meses de recortes consecutivos, el Banco de la República decidió hoy dejar inalteradas las tasas de interés de referencia para la economía. Les contaremos las razones que tuvo el emisor para tomar esta decisión. El desempleo volvió a bajar. A septiembre la desocupación se ubicó por debajo del 16%, pero en las grandes ciudades sigue en niveles mucho mayores. Evaluaremos con el presidente de Pro Bogotá cómo le fue a la capital en este reporte y qué se puede esperar. Y comenzamos esta emisión con dos noticias muy importantes que se registraron hoy desde el Banco de la República. La primera de ellas tiene que ver con el anuncio del actual gerente Juan José Echavarría, que no aspirará a una reelección, sino que dejará la institución en diciembre próximo. La segunda, la decisión de la Junta de ponerle fin a esa racha de recortes en las tasas de interés de intervención que durante este año, recordemos, bajó durante 7 veces de manera consecutiva hasta quedar en el actual nivel de 1,75%, la tasa de interés más baja de la historia para nuestro país, buscando reactivar la economía. Para analizar los efectos que pueden tener estas decisiones emanadas hoy por el Banco de la República, le doy la bienvenida al doctor Juan Pablo Espinosa, director de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado del Grupo Bancolombia. Doctor Espinosa, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Hola Víctor, un saludo muy especial para usted y para los televidentes. Doctor Espinosa, ¿lo sorprendió la decisión, el anuncio del gerente del Banco de la República de no aspirar a un segundo periodo? Indudablemente, Víctor, yo creo que todos los analistas y los operadores en general del mercado financiero estábamos preparados para que hoy hubiera por unanimidad una decisión de tasas de interés estables, que fue lo que finalmente se terminó materializando, pero en lo que tiene que ver con la elección del gerente y particularmente con la decisión de Juan José Echavarría de retirarse de la gerencia del emisor, pues sí es una noticia que nos tomó por sorpresa y que abre lógicamente de ahora en adelante un debate interesante acerca de quién va a ser su sucesor a partir de las próximas semanas. Doctor Espinosa, en un momento tan crítico, venimos de la peor crisis económica de nuestra historia. ¿Genera algún tipo de preocupación un relevo en la gerencia del Banco de la República? Pues Víctor, yo creo que hay que tener presente una cosa, y es que en Colombia tenemos un banco central con unas bases institucionales muy sólidas y con una memoria histórica muy fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que independientemente de la persona, del nombre que esté a cargo de la institución, hay una línea de continuidad en las decisiones que le ha dado mucha consistencia a la política monetaria y que se ha vuelto uno de los elementos clave para tener la confianza de los inversionistas, no solamente locales, sino también internacionales. Yo creo que esa fortaleza y ese activo que tiene nuestro país y su marco macroeconómico, como lo acabo de decir, es independientemente de quien esté a las riendas de la gerencia del emisor, de modo que yo confío en que la decisión va a ser una buena decisión y que además hay un abanico de candidatos con unas altas calidades para seguir sobre esa línea de continuidad que nos ha dado hasta ahora muy buenos resultados. ¿Y de cuáles candidatos estaríamos hablando? ¿Qué suena en el mercado? Pues la verdad, Víctor, yo creo que, vuelvo y repito, la noticia es muy reciente y nos tomó a todos por sorpresa, de modo que ese sonajero hasta ahora está empezando a sonar, pero yo creo que si uno toma la junta actual, está llena de grandes economistas, de personas con una trayectoria profesional muy reconocida y con un recorrido que permite justamente darle continuidad a la política. Yo diría que de los 6 miembros que quedan en la junta directiva del banco, cualquiera de ellos daría la tranquilidad de poder quedar
en muy buenas manos la gerencia del emisor. Pero es que dentro de los 6 miembros que quedan está el actual ministro de Hacienda y hay quienes dicen, yo la verdad nunca he escuchado al ministro Carrasquilla decir que está interesado en ser gerente del Banco de la República, pero hay muchos rumores, inclusive hay muchas opiniones sobre la eventual llegada del actual ministro de un gobierno a la Junta del Banco que es independiente. Si eso llega a ocurrir, ¿qué podría pasar? ¿Cómo vería el mercado un movimiento así? Yo creo que, Víctor, al final del día lo que importa es seguir, como ya lo dije, una línea de consistencia en la política monetaria, y yo creo que el individuo que llegue tiene muy claro ese mensaje, independientemente de quién sea. Yo creo que el paso que dio hoy al costado del gerente Chavarría, pues yo creo que es una decisión muy importante para hacer que ese proceso de sucesión sea mucho más limpio, mucho más claro, y que de alguna manera deje de lado ese debate que se dio en su momento acerca de la independencia o no, en la medida en que ya no va a haber, digamos, un choque de trenes o de posiciones entre el vigente y el nuevo, que yo creo que es lo que de alguna manera generaba un poco más de, digamos, de inquietudes frente a esta decisión. Ya quedando el camino despejado, vuelvo y repito, quedan dentro de la misma junta economistas de las mejores calidades, e incluso también si uno mira por fuera de esa misma junta, yo creo que por fortuna nuestro país tiene una tecnocracia y una calidad profesional en el ramo de la economía que permite poder encontrar sin ningún problema un sucesor que nos garantice justamente tener un buen mandato en medio de estas aguas turbulentas que estamos viviendo. Bueno, doctor Espinosa, eso hasta ahí lo del Banco de la República. Recordar que dejó estables las tasas de interés en 1,75% fue otra de las decisiones, y según las expectativas de muchos, incluyendo ustedes, pues aparentemente quedarían así por un buen tiempo. Yo quiero cambiarle un poco de tema porque esta semana fue muy volátil para los mercados. Más que volátil, cayeron en algunos momentos con fuerza los precios de las acciones, del petróleo, en fin, por los rebrotes de coronavirus, principalmente en Europa, y esas medidas de confinamiento más severas. ¿Podemos esperar algo parecido a los primeros momentos de confinamiento por allá en los meses de marzo y abril? Es decir, un mayor derrumbe del petróleo y una trepada también muy fuerte del dólar. Víctor, yo creo que esta semana ha sido una semana muy interesante, como usted comenta acerca de la evolución, pues, de los rebrotes, particularmente en Europa, y cómo eso ha sido un campanazo de alerta para todo el mundo, en el sentido de que seguimos viviendo una pandemia que nos va mostrando nuevos capítulos a medida que ocurre el tiempo. Yo creo que los mercados venían de unas semanas de relativa tranquilidad, porque en general el verano y el comienzo, pues, ya de esta temporada de primavera, de otoño, en los países del hemisferio norte había tenido en líneas generales un buen control de los casos de coronavirus. Sin embargo, lo que estamos viendo en este momento en Francia, en Alemania, Reino Unido, España, pues básicamente lo que nos muestra es que hay un balance de 3 factores que yo creo que son claves para las decisiones de tipo sanitario. Por un lado, el frente de la salud, que sigue siendo evidentemente una preocupación de primer orden, el funcionamiento de la economía y las libertades y los derechos individuales. En medio de esta pandemia, encontrar el balance correcto entre esos 3 factores es un reto que tienen prácticamente todos los países del mundo, y yo creo que América y en particular Colombia no será la excepción a este debate. Eso sí, teniendo presente que en esta nueva fase de aceleración de los casos que se está empezando a dar, pues yo creo que el punto de partida es distinto al que tuvimos en el segundo trimestre del año. Específicamente en el caso de Colombia, nosotros lo que vemos es que si hay una aceleración de los casos y vuelve entonces a estar la pandemia afectando la economía, el grado de afectación va a ser distinto al que tuvimos en el segundo trimestre del año. ¿Por qué? Porque hoy en día Colombia tiene una capacidad mucho más sólida de atención
en cuidados intensivos para la pandemia. Se ha aumentado 90% la capacidad de acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud. Segundo, porque hay muchos aprendizajes en todo este proceso que nos han mostrado con claridad que hay estrategias mucho más eficientes focalizando los controles a ciertas áreas, a ciertos sectores y no una cuarentena generalizada como la que ya tuvimos. Y en tercer lugar, algo que no podemos perder de vista es que hoy en día Colombia, si lo comparamos con otros países del mundo, tenemos unos niveles de control sanitario que son relativamente altos. Es decir, no estamos confinados, pero tampoco tenemos un nivel, digamos, de movilidad y de comportamiento que sea similar al que teníamos por allá al principio del mes de marzo. De modo que esos tres elementos nos hacen pensar que en esta oportunidad, si llegara a haber una aceleración nuevamente de los casos, el efecto en términos de la actividad económica no superaría un menos 10% anual, que es pues una tasa inferior de caída a la que tuvimos en el segundo trimestre del año, que fue del 15.7%. Bueno, esperaremos también las cifras del segundo trimestre del año. Doctor Espinosa, muchas gracias por esos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Con mucho gusto, Víctor. Feliz noche. Con esta información, estas expectativas, hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere la historia de una de las empresas más reconocidas en el segmento de los dulces en nuestro país. Ya regresamos con la movida empresarial de Juan Fernández. Y esta es la cifra económica del día, 15,8% por debajo del 16% y corresponde a la tasa de desempleo nacional en Colombia con corte al mes de septiembre de este año, según reveló hoy el DANE. La cifra significa 3.788.000 colombianos desempleados. En el caso de Bogotá, el desempleo se ubicó en 22% en el trimestre que va entre el mes de julio y que termina en septiembre. Y la informalidad laboral llega al 41,4% en ese mismo periodo. Como vemos en ese informe del DANE, el panorama laboral en la capital del país sigue siendo preocupante. Para hablar de estos temas, saludo al doctor Juan Carlos Pinzón, presidente de Pro Bogotá. Doctor Pinzón, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, muchas gracias. Gracias por tenernos aquí en Signo Pesos. Doctor Pinzón, sí me gustaría, antes de hablar del caso de Bogotá, su opinión acerca de lo que está ocurriendo en el Banco de la República. Su actual gerente, el doctor Echavarría, como lo veíamos hace unos minutos, tomó la decisión por razones familiares de no aspirar a una reelección y empiezan a sonar una cantidad de candidatos. ¿Quién debería, para su concepto, llegar al Banco de la República para mantener esa independencia históricamente festejada, inclusive por los mercados? Bueno, primero un gran reconocimiento a Juan José Echavarría, un extraordinario economista, gran funcionario, y recordar que la estabilidad económica del país pasa por el buen manejo que nuestro Banco Central, el Banco de la República, le da a la economía, y gran trabajo hecho su gerente. Yo creo que hay muchos economistas muy buenos para aspirar a tener ese cargo y mantener esa línea técnica y de estabilidad, pero me inclino por pensar que será el ministro de Hacienda, el doctor Alberto Carrasquilla, el próximo gerente general del Banco de la República. No olvidar que Carrasquilla fue formado dentro del Banco de la República, fue el gerente técnico del banco, ha sido 2 veces ministro de Hacienda y creo que tiene un prestigio como uno de los mejores economistas del país, tanto aquí como en el exterior. Pero ¿podríamos apostar algo, doctor Pinzón? ¿Por qué lo dice usted? De pronto, en los círculos empresariales o en los gremios han sabido algo sobre ese posible movimiento. Bueno, en mi caso, la verdad es que por muchos años estuve vinculado al mundo económico y ese fue, usted sabe, soy economista y por muchos años estuve muy dedicado a estos temas. Así que me atrevo a anticipar que es muy factible que yo acierte con esta predicción. Veremos a ver. Bueno, doctor Pinzón, aquí queda entonces la grabación. Si es Carrasquilla, yo le pago la deuda. Si no lo es, usted me paga la apuesta. Pero entonces hablemos de Bogotá. ¿Qué le preocupa más? Un buen tinto nos tomaremos cada uno. Claro que sí. Hablemos de Bogotá. ¿Qué le preocupa más? ¿La tasa de desempleo un poco por encima del 20% o ese elevado nivel de informalidad? Es decir, colombianos que trabajan pero sin todas las prestaciones de ley. No, las dos cosas son muy preocupantes. Mire, Bogotá tuvo una contracción de 15.2%
a cifras del segundo trimestre, que se publicaron esta misma semana, y esa es una muy mala noticia. Y además, 7 sectores tuvieron una contracción mayor al 20%. 2 sectores tuvieron una contracción mayor al 50%. Es decir, aquí estamos ante una debacle económica y un tema muy grave. Segundo, el efecto que esto está teniendo sobre el empleo nos lleva al siguiente dato. Le cuento este dato que poca gente conoce. De cada 100 desempleados en el mes de febrero, 16 vivían en Bogotá. Hoy, no solo ha crecido el desempleo en todo el país, sino, oiga esta historia, de cada 100 desempleados en el país, hoy 24 viven en Bogotá. Eso significa que el desempleo o la participación del desempleo de Bogotá en la tasa nacional se ha incrementado en un 50%. Esto es lo que tenemos que entender. Aquí hay un problema de empleo, y cuando no hay empleo, no hay ingresos. Cuando no hay ingresos, la gente no tiene cómo pagar su alimentación, su salud, su educación y, por supuesto, sus propias aspiraciones personales. Entonces, este es un tema muy delicado que, claro, la pandemia nos ha dejado, pero que ahora demanda no mirar para atrás, sino mirar para adelante. Hay que hacer un gran equipo entre el gobierno nacional, el gobierno distrital y todo el empresariado, pequeño, mediano y grande, para tratar de crear los empleos que son necesarios. Si no, esto deriva no solo en el problema social que ya expliqué, sino en esa percepción de inseguridad creciente que está teniendo el país, y ciertamente Bogotá de manera muy grave, con casos tristemente emblemáticos todos los días de asesinatos por robarse una gorra, un celular, por robar cualquier cosa. Pues esto es lo que estamos viviendo. Así que el gran reto que hoy tenemos es crear empleo y recuperar el empleo. Y decirlo, mientras la tasa de desempleo que salió hoy del país es del 15.4 y muestra ya una recuperación, la de las 13 ciudades capitales es de 18,5, pero la de Bogotá para el mes de septiembre, no el trimestre, sino el mes de septiembre, es de 19.4%. Eso significa, Bogotá tiene una tasa de desempleo mayor que la de las ciudades capitales, sí, y que la del promedio nacional. Doctor Pinzón, bueno, ¿y cómo se logra eso? Los anuncios hechos por la administración distrital, el plan Marshall, en fin, ¿todo eso va en línea? ¿Es suficiente para esa recuperación del mercado laboral en la capital de la República? Mire, yo valoro el esfuerzo que está haciendo la administración distrital. Tienen que hacer un esfuerzo y yo valoro y respeto ese esfuerzo. Pero creo que cualquier esfuerzo que una autoridad haga sola hoy no es suficiente. Si una autoridad hoy cree que puede tomarse la foto solo para quedar bien, no es posible. Estamos ante la crisis económica más grave del mundo, de Colombia y de Bogotá, que es más grave que la del país. Entonces, ¿eso qué demanda? Primero, conseguir recursos adicionales del gobierno nacional, porque el gobierno nacional provee un volumen de recursos importante para la capital. Todo lo que son obras de infraestructura grandes, ahí está el recurso de la nación. Ya hay plata para el metro, hay plata para el tren de cercanías, hay plata para unas troncales de Transmilenio. Hay que gestionar más recursos para de pronto una segunda línea del metro, más transmicables, etcétera, etcétera. Por el otro lado, es necesario articular al sector privado. Hay una cantidad de planes parciales y de proyectos de vivienda de interés prioritario e interés social que, si le dan al sector privado aprobaciones, autorizaciones, licencias, muy rápido, incluso con capital privado, sin necesidad de recursos públicos, se pueden iniciar una cantidad de proyectos. Y por supuesto, hay que pensar en atraer a la ciudad inversiones de otros lugares del mundo para que se establezcan nuevas empresas en la región, en la ciudad. Le doy un ejemplo. Está toda esta discusión del movimiento de empresas de la cadena de valor global que se supone salen de Asia a raíz del choque geopolítico entre Estados Unidos y la China, y están buscando lugares donde establecerse. Hoy Colombia y en particular Bogotá deberían ser un sitio prioritario para que esas empresas lleguen, pero para que lleguen vamos a tener que montar parques agroindustriales, parques industriales, parques tecnológicos al estilo de lo que hay en Singapur, dando buenos beneficios tributarios para que la gente llegue. Y finalmente, ojo con la economía digital. La norma que acaba de pasar el distrito es una norma que le carga ciertos costos a impuestos adicionales a empresas que están en el mercado digital.
Tenemos que crear todo lo contrario, un ambiente donde esas empresas quieran venir a estar en el ecosistema de la ciudad capital y logremos crear más empresas digitales y mejores, porque algo que sí nos deja la pandemia, Víctor, es que la cuarta revolución industrial todo el mundo la estaba mirando para el 2030 y llegó en el 2020 y llegó para quedarse. Entonces tenemos que darle, por ejemplo, conectividad a cerca del 30% de hogares bogotanos que no la tienen. Claro. Y si queremos que la gente pueda teletrabajar, hacer ingresos desde su casa, no salir tan intensamente, tenemos que garantizar que pueden tener ese acceso a la conectividad para la educación y para el trabajo. Una última pregunta, doctor Pinzón. Se están sumando desde varias regiones del país a una iniciativa como muy de corto plazo, pero que podría funcionar eventualmente, y es anticipar el pago de la prima de Navidad. ¿Cómo percibe usted esta iniciativa? ¿Sería un buen elemento? Porque si hay consumo, si hay dinámica económica, pues en teoría se movería el mercado laboral. De acuerdo, yo creo que todo lo que podamos hacer para que la gente tenga dinero en el bolsillo y ese dinero lo pueda ejecutar comprando bienes, comprando servicios y de alguna manera moviendo todo el ciclo económico, eso es lo que necesitamos. Todo lo que hagamos por eso es poco frente al reto que tenemos, así que valoro ese tipo de iniciativas y hay que ponerle entusiasmo a acelerar la actividad económica en el país. Pues doctor Pinzón, muchas gracias, que tenga una feliz noche y no se le vaya a olvidar la apuesta, ¿no? Quedó clara, Víctor. O usted me debe un tinto, o yo le debo un tinto, o algo más. Eso se sabrá antes de finalizar este año. Muchas gracias, que tenga una feliz noche. Así es. Con estas expectativas, hablando sobre economía, hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuánto pasan los colombianos conectados a Internet. Se van a sorprender, ya regresamos. Y llegó la hora de la movida empresarial con Juan Fernández, quien hoy nos trae un tema muy especial. Es una de esas historias de hombres y mujeres que hacen empresa aquí en Colombia. Y el protagonista de hoy es Felipe Henao, quien está al frente de una de las compañías de dulces más representativas del país. Veamos. Felipe Henao nació un 31 de octubre, el día que más dulces se reparten y venden en el mundo. Casualidad o no, hoy lidera Súper de Alimentos, una de las principales compañías de dulces de Colombia, y que su padre, Bernardo Henao, compró en 1979 con los excedentes de lo que en aquella época era su negocio principal. Mi papá fue cafetero toda la vida, hubo unas bonanzas cafeteras y a él le quedaron unos pesitos de una bonanza y entonces compró la fábrica. Henao tiene 60 años, estudió administración de empresas en la Universidad de los Andes en Bogotá y pocas veces sale de Manizales, la ciudad que alberga las plantas de su compañía. Tomó el control de la empresa familiar en 1987 después del fallecimiento de su hermano Emiliano en un accidente de tránsito. Además de la unión de la familia, Henao debía asegurar el futuro de la compañía fortaleciendo sus dulces más tradicionales. Esto empezó con una cosa muy familiar, una receta de la casa de una señora, hacía unos turrones muy ricos de coco. Aquí llegan unos 500.000 cocos mensuales. Tenemos unas 30 personas todo el día, o de pronto 40, pelando cocos. Un proceso que asegura una receta desde hace 70 años y que, de paso, brinda posibilidades de empleo a campesinos de la zona. No necesitan ser bachilleres, todo lo que esperamos de ellos es que tengan gran habilidad para manejar un machete. Hay algunos que llegan hasta los 100 cocos por hora. Pelamos cocos, pelamos cocos. La compañía ha sido su propia escuela y hace énfasis en que, en los negocios, las complicaciones aparecen casi todos los días. Mire, a 2 años de comprada la empresa por mi padre y por sus socios, el gerente se robó todo el capital de trabajo. Pero la peor de las crisis estaría por venir poniendo a prueba sus capacidades. 2009, que se nos juntaron una cantidad de condiciones adversas simultáneas. Por un lado, el peso se devaluó muchísimo, Chávez cerró la frontera y casi todo iba dedicado a Venezuela. El 60% de nuestras ventas totales, y ya hace 2 años que están en cero prácticamente. Correa también en Ecuador estaba muy agresivo frente a Colombia y nos puso aranceles. Por otro lado, el azúcar subió cantidades, entonces se nos cerraron los mercados y los costos se nos subieron horrible. Momentos en los que se ha pensado que es más fácil cerrar todo y dejar las cosas que seguir luchando, y lo que hicimos fue hacer un esfuerzo grande para crecer en Colombia, pero un esfuerzo también muy grande, y hoy somos muy exitosos en Perú, en Ecuador, en
en Costa Rica, en Panamá, en República Dominicana, Honduras también, Salvador, en Guatemala. Al igual que los grandes fabricantes de dulces del mundo, el desafío de Nao está en idear productos más saludables que eleven los estándares de la industria mientras se afianzan en la historia de sus marcas. Buscar nuevas golosinas que sean cada día más saludables es más costoso. Nosotros, precisamente aquí al lado, estamos montando una línea en la que vamos a sacar barras de fruta, 100% fruta. El tener nuevos productos también requiere última tecnología. Cómo eso ha evolucionado. Yo no sé cómo era hacer dulces hace 70 años versus lo que es ahora. No, eso es impresionante porque es que hoy en día las ayudas en lo electrónico, las medidas de temperatura, las medidas de presión y los productos salen absolutamente perfectos. Super de Alimentos factura más de 300.000 millones de pesos al año, emplea unas 2.000 personas y tiene más del 25% de participación en el mercado de confitería del país. En el negocio de los alimentos, la rapidez en la distribución es fundamental. En este centro de distribución nos caben 500.000 cajas de dulces. Entonces desde aquí también despachamos para 30 países. Mensualmente estamos despachando 90 o 100 contenedores hacia el exterior y en Colombia son 5 o 6 camiones de dulces diariamente. ¿De qué depende el éxito de su compañía? Constancia, persistencia, dedicación, los 5 sentidos puestos en esto, el alma, la energía, la fuerza, gente muy buena y mucho de suerte, lógicamente. A propósito de Halloween. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 3.856 pesos con 56 centavos, 58 pesos con 56 centavos. Subió 9 pesos con 3 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia cayó 0,5%, se ubicó en $37 con 46 centavos por barril. El precio interno del café colombiano se mantuvo estable en 1.035.000 pesos por carga para mañana. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,48%. La acción más valorizada fue la de Cemex, que estuvo suspendida durante varias semanas mientras se conocían detalles sobre la OPA respecto a esta compañía. Hoy la acción, al ser liberada, subió más de un 14% y la que más cayó fue Promigas, con un retroceso de 9,99%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Colombia está a la cabeza en una lista de países en los que más horas pasan las personas conectadas a Internet. El promedio de tiempo diario en nuestro país es de 9 horas y 10 minutos. Sigue México con 8 horas y 21 minutos. Rusia con 7 horas y 17 minutos. Y luego Estados Unidos con 6 horas y 42 minutos. El promedio mundial es de 6 horas y 43 minutos. Y el ranking sale de un importante reporte digital realizado en todo el planeta durante este año 2020. Así terminamos por hoy, pero los esperamos la próxima semana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Una feliz noche y que tenga también un feliz puente festivo.